Bueno, se empieza a normalizar la situación con este tema de las vacunas de AstraZeneca, de Oxford AstraZeneca. Ustedes han visto durante todos estos días nuestra cobertura del tema. Inicialmente una serie de países empezaron las suspensiones de la aplicación de las vacunas porque se empezaron a presentar los casos de trombos y la cosa se empezó a poner seria cuando ya fueron países de talla mayor, cuando Alemania decidió hacer la suspensión, cuando Francia e Italia también decidieron hacer la suspensión y todos quedamos colgados del techo. Nosotros en Colombia mirando la situación un poco desde la barrera porque alguna ventaja tenía que tener el que las vacunas lleguen tarde como han venido llegando a Colombia, aunque avanzamos bien actualmente al ritmo de vacunación, pero el que las vacunas lleguen tarde porque ni siquiera ha llegado el primer envío de AstraZeneca. En esa medida es un alivio para Colombia, es un alivio para el resto del mundo ver que esto se resolvió como se tenía que resolver y es mirando la evidencia y mirando las cifras. ¿Que se presentaron unos casos de trombos? Sí, se presentaron unos casos de trombos entre la gente que se vacunó con esta vacuna. Pero no quiere decir que haya sido la vacuna la que generó los trombos. También en la población que no se vacuna se presentan casos de trombos y lo importante es mirar las estadísticas y justamente esas estadísticas fueron la base en la cual se apoyó la Agencia Europea de Medicamentos cuando dijo, vea, las cifras no son mayores de presencia de trombos entre los que tienen la vacuna y los que no la tienen. Y les doy las cifras que tenía la Agencia Europea. 30 casos de trombos en más de 5 millones de dosis aplicadas. 30 en 5 millones. Sacan la proporción y esa es una frecuencia que no es superior a la que se presenta en la población en general. Primer punto a tener en cuenta a la hora de mirar los números. Segundo punto a tener en cuenta a la hora de mirar los números. ¿Qué había pasado en los experimentos previos? Porque evidentemente una vacuna, ustedes han visto también el registro que hemos hecho en el noticiero de las distintas pruebas antes de que se autorizaran las vacunas. ¿Qué pasó en esa época de las pruebas y los experimentos? Pues resulta que en los experimentos previos, al 38% de las personas que se les aplicaba la vacuna presentaban algún tipo de síntoma. Síntomas que podían ir desde hinchazón en el punto en que se aplicaba la vacuna hasta fiebre en los casos que podían ser más delicados. 38% entre los que se les aplicaba la vacuna. Y resulta que el grupo de control, el grupo a los que se les aplicaba un placebo, acuérdense que hay otras personas a las que se les aplica algo que no saben qué es y ellos no saben si sí tienen la vacuna o no, se presentó en 28% de los casos también síntomas, desde la hinchazón del brazo hasta llegar a que me siento mal, me mareo, me dio dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Esa diferencia no es muy grande entre 38 y 28%, lo que quiere decir que en últimas esos experimentos originales de control de la vacuna fueron satisfactorios a la hora de mostrar que la diferencia no era significativa y que por lo tanto no se podrían imputar a la vacuna esos problemas. Y última cifra muy significativa, el caso del Reino Unido, no ya de la Unión Europea, sino del Reino Unido, donde se han aplicado 9,7, bueno, hasta el comienzo de esta semana, 9,7 millones de dosis de AstraZeneca, es decir, una cifra el doble prácticamente que la que se ha aplicado en la Unión Europea. ¿Y qué se termina demostrando? Que entre 3 y 6 casos de cada 1000 aplicaciones, 3 y 6 por 1000, de 3 a 6 por 1000, se presentan algún tipo de síntomas de efectos colaterales, entre 3 a 6 por 1000. Si uno tiene en un plato de la balanza entre 3 a 6 por 1000 de efectos colaterales y en el otro plato de la balanza una mortalidad de entre 1 y 2% de las personas que adquieren COVID mueren, claramente parecería razonable jugársela porque la vacuna opere, la vacuna neutralice este riesgo, así tenga algunos efectos colaterales. Esa es la evidencia que ha servido para que la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea hayan decidido vamos para adelante con la vacuna.